Buenas tardes, hermanos. ¿Listos para seguir nuestro estudio? Muy bien, vamos a comenzar aquí. Probando 1, 2, 3. 1, 2, 3. Sí, está. 1, 2, 3. 1, 2. Probando. Listo. Muy bien. El título del tema de esta tarde es Lumbrera para mi camino. Esta mañana estudiábamos y estábamos viendo cómo las tinieblas han traído oscuridad a esta tierra. Y los efectos de la caída se ven en cada uno de nosotros. Pero Dios no nos ha abandonado a esa oscuridad. Y gracias al Señor por eso. Entonces, en esta tarde vamos a mirar tres cosas. Vamos a mirar qué es lo que la Biblia dice de sí misma, por qué podemos confiar en ella y cuál es la función de la palabra de Dios. Ya leímos la lectura bíblica, el Salmo 119, 105, que dice: lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es la guía que necesitamos en este mundo de oscuridad. Nuevamente, esta mañana vimos la caída del hombre y la oscuridad que ha llegado a esta tierra. Y el objetivo de esta tarde es examinar esa lámpara que Dios nos dejó y vamos a ver si realmente podemos confiar en ella. O sea, ¿qué me lleva a confiar en este libro como algo que puedo poner toda mi confianza en él? ¿Y cómo es que este libro funciona? ¿Cómo es que este libro llega a ser una lámpara para mis pies? Entonces comencemos con lo que dice la Biblia de sí misma. Hay muchas personas que dicen que la Biblia es simplemente un producto de la mente humana. Muchos dicen que la Biblia es un libro de sabiduría humana, fue escrito por diferentes hombres, por ende dicen, esa fue la opinión de Pablo, la opinión de Pedro, pero no lo ven como un libro inspirado por Dios. ¿Serán ciertas estas declaraciones? Bueno, ¿qué es lo que la misma Biblia nos dice? Pero antes de eso es interesante, hubo un estudio que se hizo y 75% de los americanos creen que la Biblia es inspirada por Dios. Hay un 21% que dicen que, la Biblia eso es una fábula, leyendas. Y me pareció interesante este estudio, esta encuesta que se hizo. Pero una cosa es creer que la Biblia es inspirada y otra cosa es dejar que ella obre en nuestra vida, ¿verdad? Entonces hubo otra encuesta donde miraron a ver cuántos realmente leen y estudian este libro. 50% de los americanos dice en la encuesta expresaron que habían leído la Biblia en el año pasado, leyeron algo de las Escrituras, algo de la Biblia. Entonces,
de 4 personas de 5 decían que leían la Biblia por lo menos una vez al mes. Pero noten, solo 9% decían que leían la Biblia diariamente. Solo un 9%. Ahora, ¿de qué me vale creer que esto es inspirado por Dios y tenerlo ahí en la biblioteca, ahí, cogiendo polvo, sí, acumulando polvo? O sea, la Biblia no va a transformar nuestra vida si está ahí en la biblioteca. Solo puede tener un efecto cuando nosotros entramos en contacto. Nuestra mente se pone en contacto con la mente de Dios a través de la palabra. Entonces, muchos creen que es inspirada, pero pocos la leen. Y eso nos muestra algo de que realmente creen. Déjame darles un ejemplo. Si yo les digo, en el carro del pastor David, en el baúl del carro del pastor David hay $1,000,000 y lo estoy regalando a todos. El que quiera, vaya, coge lo que alcance a meterse en los bolsillos. Si tú realmente me crees, ¿qué vas a hacer? Tú vas a ir al carro y empezar a mirar, bueno, ¿dónde está el dinero? Muchas gentes dicen, sí, yo creo que la Biblia es inspirada por Dios, un libro buenísimo, buenísimo. Pero eso simplemente son palabras. Si realmente creeríamos que esto es un libro inspirado por Dios, valioso, ¿sí? ¿Qué haríamos? Estaríamos escudriñando las Escrituras. El salmista David decía que la palabra de Dios era más dulce que la miel, o sea, más valioso que la plata y el oro. Él lo creía y se veía en su vida los efectos del estudio de la palabra de Dios. Nuevamente la pregunta, ¿qué dice la Biblia de sí misma? El Antiguo Testamento nos declara de que muy diferente a lo que algunos piensan, que esto es una fábula o una leyenda. Segunda de Samuel, capítulo 23, el salmista David escribió estas palabras. Segunda de Samuel, capítulo 23, versículo 2, él dice, el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. Y su palabra ha sido en mi lengua. Interesante, David, él reconoció de que ¿quién estaba hablando? Él no dice mis palabras, él dice el Espíritu de Jehová ha hablado por mí. El Espíritu de Jehová. Él entendió que sus palabras, los salmos que él escribió no era cosa de él, no era inspiración humana, sino divina, de Dios mismo. El Nuevo Testamento nos dice lo mismo. Segunda de Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Segunda de Timoteo 3:16. Dice la palabra de Dios, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. La palabra de Dios es inspirada. Y hay otras personas que piensan que, bueno, algunas partes son inspiradas y otras partes no son inspiradas. Pero ¿qué dice las Escrituras? ¿Cuántas partes son inspiradas? Toda Escritura. Toda
Escritura. Y es interesante, esa palabra inspirada literalmente se traduce como toda escritura es soplada por Dios, el soplo de Dios. Primera de Corintios capítulo 2, versículo 13. Primera de Corintios 2, 13. Nuevamente Pablo reconocía que lo que él hablaba no era sabiduría humana. Él dice, lo cual también hablamos no con palabras enseñadas por sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Él entendía de que lo que él predicaba, lo que él compartía, no era simplemente algo humano, sino algo que el Espíritu Santo le estaba enseñando. Segunda de Pedro capítulo 1. Segunda de Pedro capítulo 1 versículos 20 y 22. Pedro describe el proceso de inspiración. Segunda de Pedro 1, 20 y 21. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída ¿por qué? Por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Pedro reconoció que este libro que tenemos, ninguno de los santos hombres de la antigüedad se sentaron y dijeron, yo voy a escribir tal cosa, o yo quisiera escribir un libro de la Biblia. No, ellos fueron movidos ¿por quién? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo los llevó a escribir lo que encontramos aquí en la palabra de Dios. ¿Y cuáles son las implicaciones de esto? En Salmo 33, versículos 6 y 9, el salmista aquí describe cómo Dios creó los cielos y la tierra. Esta mañana también hablamos un poco de la creación. En el versículo 6 dice, por la palabra de Jehová fueron hechos los cielos y todo el ejército de ellos por el aliento de su boca, el soplo de Dios. Versículo 9, porque Él dijo y fue hecho. Él mandó y existió. En la creación vemos que la palabra de Dios tiene ¿qué? Poder. Cuando Él decía algo, ahí lo traía en la existencia. Nuevamente, la implicación de que este libro es inspirado por Dios es que este libro tiene poder. Este libro tiene poder. El mismo poder creativo que se ve en el capítulo 1 de Génesis, Dios trayendo cosas a la existencia a través de su palabra. Bueno, esta palabra también tiene poder. Tiene poder. Jesús decía en Juan 6, 63, Jesús estaba hablando y hablaba de sus palabras. Y Jesús dijo, el Espíritu es el que da vida. La carne nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios tiene poder. Y si estamos leyendo y estudiando este libro, entonces el poder de Dios puede obrar y trabajar en nuestras vidas. Ahora, ¿por qué podemos confiar en la palabra de Dios? ¿Qué son las evidencias de que este es un libro inspirado? Porque hoy en día cualquier persona puede sacar un libro y decir, bueno,
este libro yo lo escribí y yo soy inspirado por Dios. Bueno, ¿cuáles son las evidencias que tenemos de que la Biblia es inspirada por Dios y es confiable? Segunda de Pedro capítulo 1, versículos 16 al 19. El apóstol Pedro empieza a hablar de su experiencia. Empieza a hablar de que él era un testigo de Cristo y de su glorificación en el monte de la transfiguración. Él dice en el 16, porque no os hemos dado a conocer el poder de la venida de nuestro Señor Jesucristo, siguiendo ¿qué cosa? Fábulas artificiosas, sino como habiendo visto con nuestros propios ojos su majestad. Pues cuando él recibió de Dios Padre honra y gloria, le fue enviada desde la magnífica gloria una voz que decía: este es mi Hijo amado, en el cual tengo complacencia. Y nosotros oímos esta voz enviada del cielo cuando estábamos con él en el monte santo. Ahora, después de asegurarnos de esto, de que no están siguiendo, de que lo que él está compartiendo no son fábulas, sí, artificiosas, sino que es lo que él mismo vio con sus ojos. Ahora mira lo que dice en el 19. Tenemos también, ¿qué cosa? La palabra profética, y es que más segura que ¿qué? Que lo que él mismo vio. Él dice esto, la palabra de Dios, más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos como una antorcha que alumbra en lugar como, o lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Hermanos, la palabra de Dios es segura. Podemos confiar en ella. ¿Cuáles son las pruebas? ¿Cuáles son las evidencias de que este es un libro diferente? Es interesante si lo miramos de un punto de vista de alguien que bueno, no es cristiano, entonces nunca ha leído este libro. ¿Qué le diríamos a una persona así para animarlos a leer este libro o para tratar de asegurarlos de que este libro es confiable? Es interesante cuando uno ve en diferentes categorías. La Biblia habla de muchas diferentes cosas. Habla de cosas de la salud, de ciencia, cosas científicas. Tiene profecías, habla de historia, de cosas que sucedieron en la antigüedad. Y cuando uno mira estas diferentes categorías, es interesante que lo que dice en el área de la ciencia y de la salud es preciso. Cuando miramos las profecías de la Biblia, son también precisas. Cuando miramos la parte histórica de la Biblia, también es preciso. Y si en cada una de estas categorías diferentes la Biblia se establece como verdadera, como confiable, entonces esto nos debe llevar a confiar en ella en la parte espiritual. Nuevamente, mirándolo del punto de vista de alguien que no es cristiano y no conoce las Escrituras. Es interesante en Levíticos capítulo 17, versículo 11, la Biblia nos dice algo de la salud, de la sangre. Dice, porque la vida de la carne en la sangre está. La vida de la carne en la sangre está. Ustedes saben que hace años atrás, ¿saben lo que hacían los doctores? Si tú estabas enfermo, ¿qué te hacían? Sacaban el cuchillo y decían, uy,
Tú tienes mucha sangre, vamos a sacarte la sangre para que estés mejor, para que te sanes, para que te cures. Si tan solo hubieran leído la Biblia, ¿sí? Porque ¿qué nos decía la Biblia de la sangre? En la sangre está la vida. ¿Cómo es que le vas a sacar vida a la persona para sanarlos? Precisión científica en el ámbito de la ciencia y de la salud. Precisión profética. Vamos a Isaías capítulo 45. Esta es una profecía tremenda que fue escrita más de 150 años de que se cumplió la profecía. Isaías 45, versículos 1 y 2. Miren lo que Dios dice. Así dice Jehová a su ungido, a Ciro, al cual tomo yo por su mano derecha para sujetar naciones delante de él y desatar lomos de reyes, para abrir delante de él puertas, y las puertas no se cerrarán. Yo iré delante de ti y enderezaré los lugares torcidos, quebrantaré puertas de bronce y cerros de hierro haré pedazos. Mira el versículo 5. Yo soy Jehová y ninguno más hay. No hay Dios fuera de mí. Yo te ceñiré aunque tú no me conociste. ¿Saben? Aquí Dios está hablando de Ciro 150 años antes de que Ciro naciera. Y lo llama por su nombre. Por su nombre. Y ya da en detalles qué iba a hacer Ciro. Mira el 44, versículo 28. Dios sigue hablando de Ciro. Dice de Ciro, es mi pastor y cumplirá todo lo que yo quiero. Al decir a Jerusalén serás edificada y al templo serás fundado. Cuando vamos al libro de Esdras capítulo 1, versículos 1 y 2, 150 años después de esta profecía, leemos el cumplimiento de de lo que Dios predijo. Esdras capítulo 1 dice: en el primer año de Ciro, rey de Persia, para que se cumpliese, ¿qué cosa? Palabra de Jehová por boca de Jeremías, despertó Jehová el espíritu de Ciro, rey de Persia, el cual hizo pregonar de palabra y también por escrito por todos sus reinos, diciendo: así ha dicho Ciro, rey de Persia, Jehová el Dios de los cielos me ha dado todos los reinos de la tierra y me ha mandado que le edifique casa en Jerusalén, que está en Judá. Un cumplimiento exacto de la profecía. La palabra de Dios, ¿podemos confiar en ella? Amén. Preciso, cuando habla de la ciencia, cuando habla de la salud, preciso. Cuando las profecías que encontramos se cumplieron de manera precisa. Y cuando miramos en el área de la historia, es interesante, la arqueología, muchos arqueólogos, aún arqueólogos que eran ateos, que no creían en la Biblia, reconocieron que la Biblia, cuando habla de historia, podían confiar en ella. Podían confiar en ella. Pero siempre hay aquellos que habían muchos ateos que no les gustaba la Biblia, eran enemigos de la religión. Y hubo un tiempo donde muchos se burlaban de la Biblia y tomaban un pasaje, tomaban el pasaje de Daniel, el libro de Daniel, y miraban que el libro de Daniel
cuando cayó Babilonia, ¿quién estaba en el trono? ¿Quién estaba en Babilonia cuando cayó a las fuerzas de los medos y los persas? ¿Cómo se llamaba el rey? Ok, el rey Belsasar. Y decían, y los arqueólogos decían, nosotros tenemos las tabletas que hablan, que nos dicen todos los reyes de Babilonia. Y por ahí no aparece el rey Belsasar. Ahí no aparece nada. La Biblia no se puede confiar en ella. Esto no es confiable. Y luego, creo que era como en el año 1900, creo que era como 1960, que unos arqueólogos encontraron otras tabletas. Y en esas tabletas encontraron que Belsasar era el hijo de, no sé cómo decirlo en español, Nabonides. Él era el padre y Belsasar era ¿cómo se dice? Coheredero. Los dos estaban reinando al mismo tiempo. El padre, Nabonidos, había salido y él estaba en otro proyecto y estaba en otra ciudad, y por ende el que estaba dirigiendo la cosa era su hijo, Belsasar. Y es tremendo porque aquí vemos la precisión histórica de la palabra de Dios. Vamos a Daniel capítulo 5, versículo 16. Mira lo que encontramos aquí, nuevamente dándonos esta precisión histórica. Daniel capítulo 5, versículo 16. Cuando salieron esas palabras, ¿sí? Esas palabras, y el rey quedó en terror y querían encontrar a alguien que les interpretara esas palabras. Mira lo que dijo el rey. Yo pues he oído de ti, hablando de Daniel, que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás ¿quién? El tercero. ¿Por qué el tercero? Él era el segundo, su padre era el primero. Precisión histórica. Y estos son unos ejemplos, pero la Biblia está lleno de esa precisión. Nuevamente, dándonos razones por la cual podemos confiar en ella. Pero hay algo más, una evidencia más convincente de todas estas. Y es el poder que hay en la palabra de Dios. Primera de Pedro capítulo 1, versículo 23. Esta es la evidencia más grande de que la Biblia es realmente palabra de Dios. Primera de Pedro 1, 23 nos dice el apóstol, siendo que renacidos no de simiente corruptible, sino de incorruptible por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. La palabra de Dios tiene poder para dar nueva vida, para hacernos nuevas criaturas en Cristo. Y no solamente para que nosotros nazcamos de nuevo, sino dice el capítulo 2, versículo 2, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para la salvación. La leche espiritual para que crezcáis para la salvación. ¿Cuál es la evidencia de que uno está creciendo? ¿Cómo es que uno nota crecimiento? Cuando uno, vamos a decir, al hijo o la hija, y ¿cómo es que uno nota cuál es la evidencia que ellos han crecido? Vamos a decir, si yo vengo
el próximo fin de semana estoy aquí y yo les digo, yo crecí mucho, pero me ven igual como estoy ahora, ¿me van a creer? No. ¿Cuál es la evidencia de que uno ha crecido? Hay un cambio, ¿sí? Hay un cambio. Uno nota algo diferente, algo diferente. Las personas que han tomado esta palabra de Dios en serio y la han aplicado a su vida, ellos experimentan una transformación. El que era borracho, ya no toma, ya no es borracho, ¿sí? El que estaba lleno de odio y envidia, ya no siente esas cosas. Hay un cambio en la vida, un cambio en la vida. Y ese poder que la palabra de Dios tiene para transformar la vida, nuevamente es la evidencia más grande de que esto es palabra de Dios. Yo puedo leer otros libros de hombres muy sabios, pero esos libros, y pueden ser buenos, me pueden ayudar, pero solo este libro tiene poder para completamente transformar tu vida. Por eso leíamos el capítulo 1:23, decía, renacidos por la palabra de Dios. La palabra de Dios tiene el poder para dar una vida nueva, una nueva vida a cada uno de nosotros. Muy bien, ahora pasamos a nuestro último punto, la función de la palabra de Dios. La función de la palabra de Dios. Esta mañana vimos los efectos de la caída, ¿sí? Lo que la caída, las tinieblas que llegaron a este mundo y cómo afectó al hombre. Lo tremendo es que la palabra de Dios, lo que hace la palabra de Dios en nuestras vidas es reversar todos los efectos del mal y el pecado. Salmo 43, versículo 3. El hombre estaba caído y la palabra de Dios lo ayuda a levantarse del polvo de su condición caída. Salmo 43, versículo 3. El salmista decía, envía tu luz y tu verdad. Estas me guiarán, me conducirán a tu santo monte y a tus moradas. La palabra de Dios, la verdad de Dios, la luz de Dios nos lleva, nos encamina hacia la morada de Dios. Nuevamente, la relación con Dios fue afectada por la caída y la palabra de Dios nos da parámetros para relacionarnos saludablemente, para relacionarnos con Dios y para relacionarnos los unos con los otros. Los 10 mandamientos. Si uno mira los 10 mandamientos, todos los mandamientos tienen que ver con relaciones. Son parámetros para relacionarnos los unos con los otros. Mateo capítulo 22, versículos 35 al 40, vemos cómo se resumen los mandamientos. Mateo 22, 35 al 40. Hubo un intérprete de la ley que le hizo una pregunta a Jesús y era dice las escrituras que era como para tentarlo, pero a la vez era sincero. Y Jesús le hizo la pregunta, bueno, ¿cuál es el mayor mandamiento, el mandamiento grande de la ley? ¿Y cuál fue su respuesta? Versículo 37, Jesús le dijo, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primer
primero y grande mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. En otras palabras, o sea, todos los mandamientos, todo lo que Dios nos ha mandado tiene que ver con cómo nos relacionamos los unos con los otros y cómo nos relacionamos con Dios. Los primeros 4 mandamientos de la ley tienen que ver con nuestra relación con Dios, ¿sí? No tendrá dioses ajenos delante de ti, o sea, no hacerse imágenes ni inclinarse a ellas, no tomar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Guardar el sábado. Todas son cosas, y nuevamente, estos mandamientos tienen que ver con tu relación con Dios. Para que tú tengas una relación saludable con Dios, tú tienes que tener en cuenta estos mandamientos, estos parámetros. La palabra de Dios nos ayuda a restablecer buenas relaciones. Nuestra relación con Dios y nuestra relación con el hombre. Lo otro que hace la palabra de Dios es traer alumbramiento de la mente. Vimos cómo el pecado trajo oscuridad a la mente del hombre. Salmos 19, versículo 8. Salmo 19, versículo 8, dice: los mandamientos de Jehová son rectos, que alegran el corazón. ¿Cuántos les gusta la alegría? Lean más la Biblia. Lean más la palabra de Dios. El precepto de Jehová es puro. ¿Y qué hace? Alumbra los ojos. Alumbra los ojos. Y saben, en las escrituras, los ojos, muchas veces cuando habla de los ojos son un símbolo. En Efesios capítulo 1, versículo 15 al 19, vemos qué simboliza los ojos. Efesios 1, 15. Pablo dice: por esta causa también yo, habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él. 18. Alumbrando, ¿qué cosa? Los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a la cual os ha llamado, y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Los ojos simbolizan la mente. La mente. La palabra de Dios alumbra la mente del hombre. Y por eso en Génesis 3:5, que era la mentira de Satanás, era que cuando tú comes del árbol, ¿qué va a pasar? Tus ojos van a abrirse. En otras palabras, tu mente va a abrirse, vas a entender algo, vas a entrar en una esfera más alta. Esa fue la mentira de Satanás. Pero constantemente las escrituras nos llevan no a confiar en nuestra mente ni en la palabra de otro hombre, sino confiar en la palabra de Dios. Proverbios capítulo 3, versículos 7 y 8 nos instan a confiar en Dios. No seas sabio en tu opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será
medicina a tu ombligo y tuétano a tus huesos. Confiar en Dios y no en nuestra propia opinión. Y finalmente vimos que el hombre estaba en bancarrota moral. Aunque entendía que era lo bueno, no tenía la fuerza moral para llevarlo a cabo. Pablo decía, sé lo que es bueno, pero no, el hacerlo no lo puedo. Encuentro una lucha en mí. La palabra de Dios da fuerza moral al hombre para hacer lo bueno. Salmo 119, 9 al 11 dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Con todo mi corazón te he buscado, no me dejes divagar de tus mandamientos. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. La palabra de Dios escondida en el corazón le da al hombre fuerza moral para hacer lo bueno. Y vamos a terminar con la cita de Proverbios capítulo 4, versículos 18 y 19. Ya hemos visto que el mundo está lleno de tinieblas. Dios ha dejado al hombre una luz para alumbrar su camino. Y el justo abraza esa luz y deja que esa luz alumbre su camino. Salomón decía que la senda del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. En cada paso se va alumbrando más y más el camino del justo. ¿Pero por qué? Porque está entendiendo más y más la palabra de Dios, la voluntad de Dios, y está permitiendo que la palabra lo transforme. Pero mira el contraste. Versículo 19. El camino de los impíos es como ¿qué? Es como la oscuridad y no saben en qué tropiezan. El que niega esta palabra o el que dice, como vimos, como la mayoría de los americanos, 75% de los americanos creen que esto es inspirado por Dios. Pero ¿qué decía? ¿Cuántos la estudian diariamente? Solo el 9%. Uno puede decir, sí, inspirado por Dios. Pero el que no la estudia es como este necio y va a andar en ¿qué cosa? Oscuridad. Y el que alguna vez han tratado de caminar en una oscuridad completa, ¿qué pasa? Uno se tropieza en algo, se lastima, y eso nos pasa a nosotros caminando por esta vida sin la luz de la palabra de Dios. Empezamos a tropezarnos con cualquier cosa hasta finalmente llegar a la destrucción. Que el Señor nos ayude a abrazar su palabra. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Que el Señor nos bendiga. Muy bien, vamos a terminar nuestra reunión cantando el himno 288.
al contemplarte, mi Salvador. Dos, ocho, ocho. Contemplarte, mi Salvador, y meditar en tu gran amor, veo en mi vida mucho pecar, como a Cristo quiero triunfar, cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, hace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Cuando se herida de transgresión, manchan mi vida sin tu perdón. Cúbreme, Cristo, mora en mí, vive tu vida, vívela en mí. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, hace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Corre la dicha de tu perdón, dame tu manto de salvación. Cristo lo acepto, dejo el pecar, dame las fuerzas para triunfar. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, nace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Reconciliado por tu morir, justificado por tu vivir, santificado por tu poder, glorificado al verte volver. Cubre mi vida, Cristo Jesús, blanca cual nieve, hace tu luz, tuya es mi vida, soy pecador, pero en tu nombre soy vencedor. Los que podamos, vamos a rodearnos. Amado y cariñoso Padre, gracias te damos, Señor, por tu palabra. Gracias por no dejarnos en la oscuridad, Señor, que nosotros mismos, por nuestras decisiones, hemos traído a nuestra vida. Oh Señor, tenemos el privilegio de conocer tu voluntad, de ser alumbrados por tu palabra. Pero Señor, ayúdanos a leerla, ayúdanos a estudiarla, ayúdanos a creer en el poder que está en esa palabra para transformar nuestras vidas. Amén. Oh Señor, para que nuestro camino y nuestro andar sea así como el andar del justo. El camino del justo es como la luz de la aurora que va en aumento hasta que el día es perfecto. Y oh Señor, no nos dejes andar por la oscuridad, tropezando
ni sabiendo en qué estamos tropezando. Guárdanos, Señor, y en Cristo lo pedimos todo. Amén.